La historia de Air Comet. Habían pagado su billete. Tenían fecha, destino y planes. Pero el avión nunca despegó. En este vídeo te voy a contar, paso a paso, qué ocurrió realmente con Air Comet. Te daré las claves que explican su caída, por qué nadie avisó a tiempo y qué señales se ignoraron durante años. Y también te explicaré qué hacer si alguna vez te ves atrapado en una situación parecida. Porque lo que pasó con Air Comet no fue un accidente. Fue un colapso anunciado. Que nadie quiso ver. En apenas unos días, miles de personas se quedaron en tierra. Todo ocurrió en fechas clave, en pleno periodo navideño. Familias lejos de casa. Viajeros sin alternativas. Trabajadores sin salario ni futuro. En este vídeo conocerás las claves reales de la caída de Air Comet y la dimensión humana del desastre, pasajeros atrapados y casi 700 empleados que perdieron su trabajo. Además, otras empresas de servicios también resultaron afectadas. Quédate, porque entender este caso es poder llegar a conocer cómo fallan los sistemas. ¿Y por qué casi siempre pagan los mismos? Air Comet fue durante años una aerolínea española especializada en vuelos de largo recorrido. Para muchos pasajeros no era una aerolínea de lujo, sino una necesidad. Personas que emprendían sus vacaciones. Emigrantes que viajaban para reencontrarse con su familia. Trabajadores que cruzaban continentes para volver a casa. Familias que compraban billetes con meses de antelación. No era una empresa marginal. No parecía una compañía improvisada. Por eso, cuando todo empezó a fallar, pocos imaginaron lo que estaba a punto de ocurrir. La caída de Air Comet no empezó en 2009, que fue el año del cierre. Empezó mucho antes. En 2007, la aerolínea ya había declarado más de 32 millones de euros en pérdidas. En 2008, la situación financiera se agravó todavía más. Durante al menos 2 años, Air Comet estuvo en crisis. Los problemas existían. Los números estaban ahí. Pero hacia el exterior, la compañía seguía operando con normalidad. Los vuelos salían. Los billetes se vendían. Y el pasajero seguía confiando. A esta crisis se llegó porque nadie alertó de la deuda que arrastraban años antes. Además, nadie alertó a los consumidores de la posible caída de la aerolínea que se avecinaba. El cliente nunca fue informado de esa situación. Nadie le explicó que la aerolínea ya caminaba al límite. Cuando alguien compra un billete de avión, no analiza balances. No investiga pérdidas acumuladas. Confía en que el sistema funciona. Esa confianza fue clave para que Air Comet siguiera operando. Y también fue lo que dejó indefensos a miles de pasajeros. De la misma manera, si la crisis empezó años antes, y nadie avisó a los clientes, tampoco nadie alertó a los trabajadores. La tercera clave del problema y con cerca de 700 afectados. Antes de que los aviones dejaran de volar, hubo una señal clara. Una señal que casi siempre anticipa el colapso de una empresa. Los trabajadores dejaron de cobrar con normalidad. La aerolínea empezó con retrasos en las nóminas. Impagos prolongados. Meses de incertidumbre. Detalles de que algo empezaba a ir mal. Cerca de 700 empleados se vieron afectados directamente. Tripulaciones, técnicos, personal de tierra. Dentro de la empresa, el problema era evidente. Fuera, nadie lo sabía. Nadie alertó. Ni patronal, ni sindicatos. Nadie. Mientras los empleados acumulaban impagos, los pasajeros seguían comprando billetes. Dos realidades completamente distintas. Una empresa que se desmoronaba por dentro, y un público que seguía confiando desde fuera. Cuando estas dos realidades chocan, el resultado suele ser devastador. A los problemas financieros, al de falta de información a los consumidores y trabajadores, se les sumó otro error grave. Air Comet se sobredimensionó y no fue evaluado el problema adecuadamente. Creció apoyándose en otras empresas del grupo. Utilizó recursos que no eran propios para aparentar estabilidad. Desde fuera, parecía expansión. Desde dentro, era una huida hacia adelante. El modelo no era sostenible. Y cuando se rompió, lo hizo de golpe. En diciembre de 2009, Air Comet dejó de volar. El cierre fue inmediato. La aerolínea acumulaba una deuda muy elevada. Tenía embargos judiciales sobre su flota. No podía hacer frente a pagos básicos. Lo que llevaba años gestándose ya no podía ocultarse. Y llegó el drama de los viajeros. Las consecuencias fueron inmediatas. Más de 7.000 pasajeros se quedaron en tierra. Se cancelaban hasta 1.500 vuelos al día. Personas atrapadas en aeropuertos. Familias sin saber cómo volver a casa. Viajeros sin información clara ni alternativas reales. Muchos habían pagado sus billetes meses antes. Otros estaban en pleno viaje. Todos confiaron. Y todos quedaron expuestos. Además, ocurrió en el peor momento. En la fecha de la ilusión. En Navidad, el colapso llegó en el peor momento posible. Reencuentros familiares. Viajes planificados durante meses. Fechas que no se podían cambiar. Para muchos, no fue solo perder un vuelo. Fue perder un momento irrepetible. Pero, el otro drama se vivió en el entorno de los trabajadores, donde el cierre fue devastador. Cerca de 700 personas perdieron su empleo. Muchas sin cobrar salarios pendientes. Sin explicaciones claras.
Personas que habían sostenido la compañía, y que fueron las últimas en recibir respuestas. De esta crisis, también hemos aprendido algunas lecciones. Este caso deja claves claras para cualquier consumidor. Cuando una empresa empieza a fallar, las señales aparecen antes. Retrasos. Silencios. Falta de información. Ignorar esas señales suele tener estas consecuencias. Ante una situación así, no hay que esperar. Hay que tomar decisiones, informarse, reclamar, buscar alternativas cuanto antes. Porque cuando llega el cierre, el margen de reacción ya no existe. El balance, negativo. Air Comet desapareció en 2009. Pero las consecuencias duraron años. Billetes perdidos. Empleos destruidos. Y una confianza rota que tardó mucho en recuperarse. Air Comet no cayó de un día para otro. Empezó a caer en 2007, cuando las pérdidas ya eran evidentes. En 2008, la situación era crítica. En 2009, simplemente dejó de poder ocultarse. Miles de pasajeros y cientos de trabajadores pagaron el precio de mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo. Porque cuando nadie despega, alguien siempre se queda atrás pagando el precio. Cayó Air Comet, la aerolínea española lanzada en 1996 como Air Plus Comet, y que ofreció rutas aéreas entre Madrid y destinos en América Latina. La compañía cayó por su caos financiero, y un posterior colapso en diciembre de 2009, desencadenando una crisis sin precedentes que encapsuló el efecto caótico de la tribulación económica sobre miles de pasajeros, y cientos de empleados de la propia aerolínea. Su caída fue tras un revés de la Corte británica. El Honorable Tribunal había aprobado la incautación de la flota de Air Comet, atendiendo a una demanda de la institución alemana HSH Nordbank. El veredicto se produjo como resultado forzoso de la acumulación de responsabilidad financiera de la aerolínea española, que ascendía a la asombrosa cifra de 17 millones de euros. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes de España retiró a Air Comet de su certificado operativo, otro elemento más que provocó su caos administrativo. Ante el caos reinante, el gobierno de España se vio obligado a actuar. Al darse cuenta de la magnitud de los viajeros afectados y de la inminente crisis humanitaria, decidieron alquilar vuelos especiales, que funcionaran más como un puente aéreo de emergencia, para transportar a los pasajeros varados de regreso a sus países de origen. Estos esfuerzos humanitarios gastaron en conjunto aproximadamente 6,3 millones de euros, lo que significa un costo financiero inesperado que el colapso de la aerolínea estaba imponiendo al erario público. Sin embargo, la misión de rescate del gobierno español resultó ser menos un lado positivo y más un regusto amargo, ya que numerosos pasajeros permanecieron varados, sin una ruta clara hacia el reembolso de los costos perdidos de sus billetes. La debacle de Air Comet provocó rupturas sísmicas no solo en la vida de sus empleados, y en las intenciones de viaje de sus pasajeros, sino también en la robusta estructura de la propia industria turística española. Al mismo tiempo, la empresa matriz de Aerolíneas Argentinas, otra aerolínea de gran importancia, la empresa matriz de Air Comet, Marsans Group, lidiaba con la creciente tensión financiera derivada del colapso de sus subsidiarias. La historia de Air Comet es instructiva, y trasciende más allá del ámbito de las desgracias de una aerolínea individual, dejando al descubierto los problemas sistémicos que son lo suficientemente potentes como para inducir un efecto dominó en toda una industria. El fracaso de la aerolínea resalta la importancia crítica de la investigación financiera para fundamentar las opciones de viaje. El colapso de Air Comet se convirtió en un periodo histórico para los pasajeros aéreos de todo el mundo, y para la industria de la aviación en general. Fue un duro recordatorio de la grasienta incertidumbre que se escondía bajo la pulida capa del negocio de la aviación, un precario acto de equilibrio entre variables de mercado incontrolables, y la anticipación ilimitada de comportamientos de consumo fácilmente volátiles. Sin embargo, también ofreció una plataforma para una conciencia constructiva, y lecciones tangibles que podrían ayudar a navegar los posibles campos minados de futuras crisis. La necesidad de una mayor transparencia, una mayor resiliencia económica y un cumplimiento más estricto de los parámetros fiscales se ha convertido en un eco duradero en el ámbito de las aerolíneas comerciales. Comprender plenamente el efecto dominó de un episodio tan catastrófico sigue siendo un tema de investigación colectiva. Si bien las evaluaciones económicas siguen siempre presentes, el costo humano cobrado durante esta crisis sigue siendo quizás el más abrasador y conmovedor. Las personas vieron frustrados sus sueños de viaje, y el lienzo de sus viajes planificados quedó incompleto. Los empleados, el alma de cualquier negocio exitoso, de repente se vieron envueltos en una crisis que no habían provocado, y cuyos medios de vida fueron arrebatados por los vientos de la desgracia económica. Las terribles implicaciones humanas del colapso se extienden mucho más allá de la pérdida inmediata de empleos, crean una narrativa de dificultades personales, incertidumbre económica y el costo decisivo que esto tiene para el bienestar personal y familiar. La historia de Air Comet es, en la esencia más profunda, más que una crónica de una aerolínea colapsada, es una historia de experiencias compartidas, de lecciones aprendidas a las duras penas, del espíritu indomable de perseverancia humana frente a los vendavales de la adversidad.
Y, lo más importante, es una historia que enfatiza la necesidad de encontrar soluciones colectivas en crisis potenciales. De las cenizas del fracaso, de los ecos desgarradores de los sonidos de flotas en tierra, multitudes despedidas y vuelos cancelados surgen los susurros de posibles soluciones. La historia de Air Comet es más que un capítulo histórico sellado por las arenas del tiempo, es un legado significativo que nos recuerda las grietas dentro de las magníficas estructuras construidas por el ingenio humano. Por último, recordar el dolor de las víctimas, que vieron truncadas sus vacaciones, e intereses económicos. Pero tampoco podemos dejar de lado el drama de los empleos perdidos tras la caída de la aerolínea Air Comet.